tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos aquí a su programa En Corto. Soy José Ortiz Medina y bueno, tenemos hoy una invitada que realmente nos va a platicar mucho sobre las actividades artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz, la SEV, y me da muchísimo gusto saludar a la titular de esa área, a Laura Jaime Barrientos. Muy buenas noches, Laura. Muchas gracias por este espacio y es un placer estar en RTV, es un honor estar frente a ti, muchas gracias. Al contrario, el honor es nuestro. Y antes de entrar a la charla, existe como una especie como que de la preentrevista, y tú ya te estaba entrevistando. Ajá, ya lo sabías todo de mí, qué fácil soy. Ya te estaba sacando la sopa antes de tiempo, pero yo quisiera repetir algunos datos que naciste en Aguascalientes. Sí, así es, nací en Aguascalientes, una ciudad hermosa, una ciudad muy limpia y una ciudad con tradición ferroviaria. Entonces, con la misma inercia de esa movilidad, me vine a la ciudad de Jalapa a estudiar hace 16 años. Soy egresada, orgullosamente egresada de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, y desde que estaba en la facultad ya me encargaba de organizar eventos, estar en la gestión. Me di cuenta que es un campo de oportunidad no solamente para aprender, sino también para servir. Oye, antes de llegar allá a la Dirección de Actividades Artísticas de la SEP, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Trabajaba en el Ayuntamiento de Jalapa. Realmente mi trabajo ha estado... ¿En el área de cultura? Sí, estábamos ahí en el proceso de la recuperación del Teatro JJ Herrera, este hermoso teatro que está en el centro de la ciudad de Jalapa, y también en la rehabilitación del Centro Recreativo Jalapeño, específicamente el Foro Guadalupe Valderas. Esas fueron mis tareas que pues son años de gestión. La gente no sabe, pero para bajar recursos de la federación hay que estar sobre los proyectos más de un año, 2 años de seguimiento. Se van administraciones públicas enteras en la recuperación de espacios públicos, pero sobre todo el proyecto era dignificar los espacios artísticos. Entonces, esa fue mi tarea en el Ayuntamiento de Jalapa, en la Dirección de Cultura, Educación y Deporte, como se llamaba en la otra administración. Y ahora estoy en la Dirección de Actividades Artísticas, en la Secretaría de Educación de Veracruz, como en un tipo de inercia que es la dinámica cultural, porque la misma comunidad artística es la misma comunidad que está gestionándose, está propiciándose espacios de encuentro. Entonces yo conocía muchos de los elencos artísticos de la Secretaría porque habían pisado o habían estado en los recintos culturales que yo administraba o rehabilitaba. Entonces, de alguna manera ya estaba trabajando y colaborando con ellos. Muy bien. Y me llama la atención esto de bajar recursos federales. Yo ya lo había escuchado de funcionarios y funcionarias de otras áreas, no necesariamente la cultura, de lo complicado, pero una vez que se aplican y le agarran la onda, hay un abanico amplio de posibilidades. Sí, es una técnica de administración pública. ¿Tú lo estás haciendo en la Secretaría de Educación de Veracruz, de bajar recursos federales? Aquí más bien lo que trabajo es la promoción de firmas de convenios de colaboración con otras instituciones, con la misma Universidad Veracruzana, porque hay muchas técnicas de administración pública. Una es la promoción del aparato jurídico y ahorita la Secretaría de Educación de Veracruz está sobre eso, ¿no? Hay muchas entregas de títulos de propiedad de las escuelas primarias, cosa histórica. Hay procuración de fondos a través de los registros públicos federales, internacionales, y para todo eso se necesitan aparatos jurídicos sólidos. Y en este momento en la Dirección de Actividades Artísticas me encontré con la oportunidad de, primero, fundamentar jurídicamente la presencia de la Dirección de Actividades Artísticas en nuestra Secretaría, porque les quiero compartir que somos los únicos. Ajá. O sea, en el estado de Veracruz es pionero y yo creo que somos los únicos en el servicio público que tenemos grupos y talento artístico, porque ni el instituto, ni en ningún estado hay un instituto de educación o Secretaría de Cultura o de Educación que tengan grupos propios. Y nosotros nos podemos sentir muy orgullosos. ¿Es un caso único a nivel nacional? Sí. ¿Cuántos grupos tienen? Tenemos alrededor de 19 proyectos artísticos, entre teatro, danza, música académica como la música clásica y la música popular como la música, el son jarocho, el son huasteco. Tenemos una banda de rock para niños. Tenemos teatro, podcast, mucha producción audiovisual. Tenemos un gran contenido en la Dirección de Actividades Artísticas porque somos una de las áreas más longevas que tiene la Secretaría de Educación de Veracruz. ¿Esos 19 grupos ya estaban cuando llegaste o aumentaste algunos? Platícanos. Se diversificaron.
Cuando llegamos a la Secretaría de Educación de Veracruz, había grupos artísticos con trayectorias de 35, 36 años. Pero ¿Cómo pues cuáles? como Sensontle, Canto del Pueblo, Ensamble Folclórico Nacional, al cual le agradezco muchísimo su disposición porque son maestros con mucha trayectoria y aún así tienen esa pasión, esa entrega por su trabajo, porque de verdad la gente cuando nos conoce y nos ve trabajar piensa que nos estamos divirtiendo, pero estamos trabajando, ¿no? De verdad, así estamos dejando ahí Yo sí te nuestro... creo que trabajes. Y lo digo en serio, lo digo en serio. Nos encanta nuestro trabajo, estar en el escenario, educar desde el escenario, gozar con la cultura y el arte, ese es nuestro trabajo. Así que más que trabajo es una bendición. Dices que algunos grupos se diversificaron, ¿de qué manera? Por ejemplo, hoy tenemos un ensamble de jazz. Nunca la Secretaría de Educación de Veracruz había sido representada en ese ámbito del jazz. Hoy tenemos un ensamble de jazz. Hoy tenemos una banda de rock para niños, porque el rock es un estilo, un género musical que puede educar, que es divertido y que nos gusta a las niñas y a los niños. Entonces, ver a los niños y a las niñas cantar canciones de rock y bailar rock and roll es muy emocionante, es muy conmovedor y bueno, es también diversificar la escucha de las infancias, que pues no todo es reggaetón. Me llama eso de la atención de los niños. ¿Cuántos niños son? ¿Y El- cuántas este es- niñas, cuántos niños? Todos los grupos artísticos de la Secretaría de Educación de Veracruz somos profesionistas especializados en lo que nos dedicamos. Son adultos, son egresados de maestrías y de doctorados en artes escénicas y nuestros públicos son las infancias. Pero en esta dirección tenemos servicios para todo tipo de público. Tenemos un programa institucional que aborda la lectura en las primeras infancias, se llama Regazos Literarios. Y es hermoso lo que hacen un espacio de compartir la lectura que solamente viéndolo puedes dar fe de que eso es posible, ¿no? Los niños, los bebés, los infantes, en compañía amorosa con sus madres, con sus cuidadores, pueden desarrollar el hábito de la lectura. Y tenemos un programa institucional que se llama Sesiones de Escucha, que vamos a los centros penitenciarios o también llevamos contenidos a estas casas de guardar de los viejitos, de las viejitas, que les dicen asilos, ¿no? O estancias O últimamente usan ese término, estancias, ¿no? o casas de cuidado. Casas de Allí cuidado. vamos y llevamos estos contenidos, entonces son contenidos de apreciación musical, se diversifica la escucha también de esas personas, se les dota de un momento de recreación, de educación y de gozo, y se hace garante un derecho fundamental que es el derecho al acceso a la cultura. Muy bien, pero platícanos de la banda de rock de los niños, ¿cuántos son? La banda de rock para niños se llama Se Vale Todo. Es una agrupación integrada por 5 maestros. La inició el maestro Charlie Vázquez. Ahora, pues lo recordamos, es una persona que cayó en esta pandemia de COVID, pero continúa su proyecto. Entonces tenemos guitarrista, baterista. Las canciones hablan sobre ¿A qué te inclusión. refieres con que cayó? El maestro falleció. Ah, no me digas. Perdió la vida por el COVID. La No me cosa digas. ¿Qué de la edad tenía? exposición. 40 y tantos años, un maestro que extrañamos mucho, no solamente ¿Y en él la tenía Secretaría. este grupo de qué dices? Él inició y originó Se Vale Todo. Ah, De esta él fue banda la idea. de niños, de Sí, rock. es de rock para infancias. Y él sí. inició el proyecto. Él inició el proyecto, hizo las letras, hizo la música. Pero Y la pérdida es muy irrecuperable. joven. Sí, O sea, todavía lo extrañamos. Por aquí ay, qué todavía lo extrañamos y barbaridad. no fue la única persona que perdimos por COVID. Entonces sí fue un tema muy serio para nosotros, no fue nada más como... Pero siguió el proyecto, ¿no? El proyecto continúa y tiene ahorita en el Foro de Educación Artística, aquí en RTV, proyectamos una canción que él creó, desde la letra hasta la música, se llama El Poder de la R, y habla del reciclaje, la reutilización, que Todo son con las R, ¿no? políticas, sí, son las políticas públicas que motivamos desde la Dirección de Actividades Artísticas, ¿no? Un proyecto sustentable, contenidos artísticos de calidad. Y si ustedes van a las redes sociales de la Dirección de Actividades Artísticas, pueden meterse por ahí a Actividades Artísticas CEP desde el canal de YouTube y va a encontrar como 700 contenidos que tenemos, desde rock, teatro, danza, cine, tenemos podcast de poetisas latinoamericanas. Entonces, todo el tiempo estamos diversificando, no nos casamos con un solo género, porque sabemos que la cultura es así, dinámica, y que a las personas nos gusta consumir y nutrirnos de todo lo que está a nuestro alcance. Y si la Secretaría de Educación de Veracruz tiene 19, 20 proyectos artísticos y estamos al alcance de un oficio, porque no nos cuesta absolutamente ni un peso acceder a estos grupos artísticos de gran calidad, pues hay que hacer garante ese derecho. ¿Cuál es la diferencia entre anteriores administraciones estatales y ahora en la 4T
en cuanto a la dirección de actividades artísticas en la SEP. Ya nos has adelantado algunas cosas de qué es lo que ha cambiado, qué han hecho, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿cuál ha sido la nueva mística, la nueva filosofía, el nuevo concepto que ustedes están imprimiendo como un sello, digamos, lo personal de esta nueva administración? Me gusta la pregunta que haces porque justo vengo de una reunión donde estamos haciendo una investigación acerca de la dirección de actividades artísticas porque es una de las áreas fundamentales y fundadoras de la Secretaría de Educación de Veracruz. Si recordamos, el inicio de la Secretaría se llamaba Secretaría de Educación y Cultura. Y a la parte cultural nos mandan literal hasta el estacionamiento. Con el paso de los años y las administraciones, se reduce el presupuesto y sobre todo se limita la movilidad de los docentes, que está en su derecho de movilizarse si tienes aptitudes y un lenguaje artístico con cual compartir la educación. Podrías venir a la Dirección de Actividades Artísticas y colaborar desde un proyecto artístico, pero poco a poco el sistema se ha hecho rígido y hasta un poco cuadrado, y entonces ha limitado a los docentes para que lleguen a la Dirección de Actividades Artísticas. El Estado es muy grande, muy versátil, entonces llegar a todos los municipios ha sido muy difícil. Eso va a ser el reto desde que inició la Secretaría de Educación de Veracruz hasta el momento. Gracias a las redes sociales, gracias a los modelos virtuales, a estas modalidades virtuales, hemos podido expandir los servicios. Pero eso es resultado de nuestra época. Resultado de nuestra época también es la dignificación del trabajo de los artistas. Ya no podemos vivir como en los 80s, no vivimos del aplauso. Los artistas necesitamos un reconocimiento social, económico, simbólico y moral. Y todo eso significa poner un micrófono en su lugar, eso significa que los conciertos sean en un lugar techado, eso significa dotarles de un espacio de camerino para que los artistas tengan ese espacio para dejar sus objetos. Y un sinfín de requerimientos Espacios técnicos. más dignos, ¿no? Dignificar la presencia de los grupos artísticos. Primero, porque no los tiene ningún estado. Segundo, porque el trabajo que hacen es bastante relevante. Son maestros profesionistas, especialistas en su campo. Y lo tercero, porque son personas que están dejando a través de su trabajo su aportación a esta sociedad. Acabamos de vivir el Foro Nacional de Educación Artística, donde estamos demostrando con casos de éxito que la educación sí transforma y que la educación artística es fundamental para la transformación social. Y no desde esta mirada sentimental de, ay, sí, para que nos humanice, para que nos sensibilice. No, es para hacer llegar otros contenidos que de otra manera no los puedes hacer llegar y para hacer significativa la educación, para que no sea nada más un repetir, un impartir, sí, 2 por 1, 2. Es algo que te signifique, algo que sí te va a salvar la vida. Por ejemplo, en esta pandemia sí te puede salvar la vida tener un lenguaje artístico. Primero, por la salud mental, que todo es un derecho fundamental y no estamos ahorita en ese tema. Y segundo, porque es otro lenguaje. Tenemos la oportunidad de expresarnos y por eso hay que promover la experiencia artística o cultural en todas las edades, en todas las profesiones y para todos los sectores sociales. ¿Sabes qué me gusta de lo que estado platicando ahorita? Que lo dices con mucha emoción, mucha enjundia, convencida de, uno, hacia dónde vas, hacia dónde va la Secretaría, hacia dónde va la Dirección de Actividades Artísticas, pero además contagias esa emoción. Qué bueno, te felicito. Muchas gracias. Es que siento que es un regalo el trabajo que tenemos. No chicholeo ni cebollazo, ¿eh? Estabas hablando y estaba así como que, wow. No. Es que deberías de conocer el trabajo rebasaste mis expectativas. Deberías de conocer el trabajo de mis compañeros. Eso sí te van a rebasar las expectativas. Sí. Que bueno. Y hay que mandarles saludos a todos ellos, a ellas, por ese gran esfuerzo que realizan. Todos los días entregan literal un pedazo de su vida para que las personas signifiquen ese momento de ir al espacio escolar, para que nos presentamos en cualquier tipo de escenario. Les decimos que estamos en los 17 centros penitenciarios. Imagínense qué significa para una persona privada de su libertad tener acceso a una obra de teatro, a un poema, a la interpretación musical de un son jarocho que habla de las aves, que habla de las cosas que ellos no pueden ver en los centros penitenciarios. No, pues una labor realmente encomiable. Yo te agradezco mucho, Laura Jaime Barrientos, directora de Actividades Artísticas de la SEP. Créeme que fue un placer realmente haber platicado contigo. Igualmente, y muchas gracias, y gracias al equipo de RTV, que como siempre son unos excelentes anfitriones.
Pero sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado aquí en Corto. Soy José Ortiz Medina. Buenas noches. Hasta la próxima.